Bienvenido a Bienestar al Descubierto, donde le compartimos información científica y anecdótica, resultado del tratamiento de nuestros pacientes, en donde les ayudamos a transformar su vida. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Philosophy, y hoy en este primer episodio vamos a hablar sobre el autosabotaje. Lo primero que quiero mencionar es que hace un tiempo tenía un podcast que se llama La Ciencia de la Pérdida de Peso, pero estamos haciendo un relanzamiento porque quiero darle una nueva identidad, ya que eso parecía ser solamente para el tema de pérdida de peso, pero en realidad a mí lo que me encanta es el tema de salud y eso es lo que quiero comunicar desde todo punto de vista y no solamente para un tema específicamente de bajar peso. ¿Y por qué escogí este primer tema? Bueno, resulta que la dificultad más profunda que la gente suele tener al iniciar un proceso es el autosabotaje, ¿verdad? Porque empezamos muchas veces con un impulso enorme de querer cambiar y venimos realmente motivados, pero algo sucede en el camino que hace que simplemente dejemos las cosas tiradas. Entonces, por definición, el autosabotaje es yo sé qué hacer, sé cómo hacerlo, pero simplemente no lo hago. ¡Qué cólera!, ¿verdad? ¿Por qué? Hay fuerzas detrás de eso y es precisamente lo que vamos a discutir hoy. Quiero empezar con una historia y la historia es de mi madre, doña Clary. Ahorita tiene 82 años y doña Clary en el 2001 revirtió diabetes tipo 2 luego de 15 años de padecerla en solamente 4 meses, algo que para ese momento se consideraba completamente imposible. Yo mismo pensé que era imposible. Y en 9 meses perdió 89 libras de peso. En mi proceso de formación como nutricionista fue que tuve esta experiencia. Entonces, a partir de ahí, todo cambió porque ya no podía seguir aprendiendo y aplicando lo que en la teoría funcionaba porque ya yo sabía que simplemente no funcionaba. ¿Por qué? Porque mi madre lo hizo haciendo prácticamente lo opuesto, llevando una alimentación baja en carbohidratos y, como les mencioné, ahorita tiene 82 años y ya no es diabética desde ese entonces y goza de excelentes niveles de salud, tiene bisnietos, comparte con ellos y es una persona de verdad con mucha vitalidad que hasta inclusive acaba de empezar a aprender a tocar guitarra a sus 82 años. ¿Por qué esta historia? Bueno, porque aunque mi madre revirtió diabetes tipo 2, mi padre con diabetes tipo 2 no lo hizo. Él simplemente no se montó en el sistema que ella estuvo trabajando bajo mi guía durante todos esos años y a mi padre lo perdimos por complicaciones de diabetes tipo 2, daño renal y bueno, fue muy triste. Imagínense ustedes lo frustrante de tener todo ese conocimiento y saber que no pude hacer nada al respecto para poder ayudarle a mi padre. Pero era porque la información no la tenía a disponibilidad, no la tenía al frente. Sí la tenía. Era simplemente un tema mental. Entonces, ¿qué vamos a conocer hoy? Que el 83.3% de los resultados tienen que ver con nuestra mentalidad. No tienen que ver con la mecánica. La mecánica es yo sé qué hacer, sé cómo hacerlo, lo tengo escrito, tengo la guía, pero al final es la mente la que nos puede impulsar o nos puede retrasar y de ahí la importancia de conocer eso. ¿Por qué? Porque hablemos de una estadística que es salvaje en el tema por lo menos de la pérdida de peso y hablamos en temas de salud también. Si tomamos el bajar peso como recuperar la salud en muchos casos, ya que el sobrepeso conlleva a más de 50 condiciones negativas cuando ya ha habido un daño metabólico. Este 83.3% es simplemente un tema de la disponibilidad mental. ¿Creemos que podemos hacerlo o no creemos que podemos hacerlo? Pero entonces todo se reduce a que si yo tengo ahí al frente la información y tengo la guía, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es que inicio un proceso y termino dejándolo botado? Y la estadística es esta: el 98% de las dietas fallan cuando se busca perder peso. ¿Por qué fallan? Porque hay un tema asociado a dolor. Entonces vamos a empezar hoy describiendo qué es un paradigma, porque todo se reduce a qué es lo que yo veo, qué es cómo pienso y por lo tanto cómo expreso a través de acciones en los resultados externos una realidad física. Un paradigma, por definición, es un sistema de creencias, una forma en cómo hemos adoptado un concepto en relación a algo en el mundo y sucede por 3 fuentes primarias: autoridad,
intensidad y repetición. Entonces imaginemos que nuestra cabeza es como una computadora y le metemos un programa y ese programa hace que lo único que yo pueda ver es lo que ese programa me dice. Entonces, por ejemplo, un paradigma sería pensar que si yo como grasa, me voy a morir del corazón, ¿verdad? Porque descubriendo estos 3 elementos importantes que forman un paradigma, pues existen los 3. Autoridad. ¿Qué es autoridad? Autoridad es un mensaje que nos es dado, nos es trasladado por parte de una figura autoritaria. Esa figura autoritaria puede ser mi mamá, mi papá, personas a quienes les tenemos respeto, especialmente en la edad que va de los 6 años para abajo, en donde no tenemos esa capacidad lógica para analizar, cuestionar y comparar, y simplemente nos vamos con lo que nos dicen y lo grabamos a nivel subconsciente. Eso es un sello que queda de manera permanente hasta que yo decida cambiarlo. Y ahí estamos hablando de la clave de por qué es que el autosabotaje se puede controlar. Entonces el primer ingrediente es autoridad, y cuando yo escucho un mensaje de un médico, de un sacerdote, de mis maestros, de los tíos, de los abuelos, de los papás, entonces yo tiendo, y especialmente como les mencionaba en esa época en donde nos vamos formando, a adoptarlo como realidad absoluta, porque es lo que me hicieron creer, porque las autoridades me lo están diciendo y yo simplemente absorbo información de esas autoridades y lo convierto en una realidad. Para mí es a partir de ese momento mi realidad, no puede ser de otra manera porque me lo están enseñando así. Autoridad. Intensidad es cuando el mensaje acarrea un efecto emocional profundo, es decir, me llega y me provoca hacerme sentir muy bien o hacerme sentir sumamente mal. Y el tercer punto es repetición. Entonces, cuando yo tengo un mensaje de una autoridad con intensidad emocional y de manera repetitiva, se forma un paradigma, se forma un concepto y se guarda a nivel subconsciente una manera de ver el mundo. Entonces el doctor Stephen Covey decía, uno no ve el mundo como es, uno ve el mundo como uno es. ¿Y cómo es uno? De acuerdo a sus paradigmas, de acuerdo a sus creencias profundas. Esa es la forma, por ejemplo, en cómo formamos nuestra creencia religiosa. Una persona que nace en Costa Rica, por ejemplo, la probabilidad muy alta de que aprenda y herede una práctica religiosa relacionada con el cristianismo, pero muy probablemente eso no sucedería si esa misma persona hubiese nacido en China, por ejemplo, ¿verdad? Porque las fuerzas culturales, autoridad, intensidad y repetición son de otra manera y entonces formamos todo un concepto y una identidad de acuerdo a esos puntos importantes. Ok, entendiendo entonces que el subconsciente maneja cerca del 97% de las decisiones que tomamos, porque la mayoría de nosotros cree que está actuando de manera consciente, pero en realidad el subconsciente es el que maneja la forma en cómo nosotros tomamos las decisiones sin siquiera saberlo. Y tiene que ver con esos conceptos que tenemos grabados profundamente, de los cuales ahora vamos a dar algunos ejemplos. Vamos a hacer una descripción para entender, y por favor acompáñeme en este viaje de imágenes para entender cómo es que funciona nuestra mente, por qué formamos conceptos que son peligrosos para nosotros y en ese momento entonces entramos en autosabotaje y vamos a describir exactamente por qué es que se da el autosabotaje. Pero imaginemos nuestra mente como un círculo. En la parte superior de ese círculo está la parte consciente, es decir, en donde uno piensa y donde uno decide en qué enfoca sus pensamientos. En la mitad de abajo de ese círculo está la parte subconsciente, que es donde se almacena la información que obtenemos, especialmente si le hemos asignado una carga emocional. Entonces aquí hay algo muy importante. No solamente yo recibo información de afuera que interiorizo porque le he asignado un valor emocional, sino que también yo mismo, cuando de alguna manera algún concepto externo lo interiorizo de manera emocional, traspasa la barrera subconsciente, se almacena y empieza a generar, por lo tanto, una forma de pensar o una creencia basado en esa información que se guardó. Entonces tenemos la mente, que es este círculo, con la parte superior la mente consciente y la parte inferior la mente subconsciente. Pues resulta que abajo vamos a poner otro circulito más pequeño y ese circulito más pequeño equivale a nuestro cuerpo. Y el cuerpo finalmente genera acciones que
producen resultados, ¿verdad? Nosotros pensamos a través de nuestros pensamientos y emociones, hacemos que nuestro cuerpo actúe y finalmente esas acciones generan resultados. Ok, entonces voy a dar un ejemplo de lo que es una creencia adecuada en relación a algo. Una persona que nace en un hogar en donde hay abundancia de dinero, por ejemplo, y ese dinero sucede bajo una mecánica, y aquí un concepto que yo mismo le estoy pasando a mi hijo sobre el tema del dinero a través de autoridad, intensidad y repetición es, siempre le digo, hijo, el dinero es el resultado de ofrecer servicios y productos, es la recompensa. Y ese dinero entonces no es algo malo, ¿verdad? Porque estoy queriendo quitarle tal vez lo que a nivel social tenemos implícito del dinero por tal vez muchas veces por carga religiosa de que el dinero es malo, de que las personas que tienen dinero se lo han robado a alguien o que son narcotraficantes, ¿verdad? Usted tendrá su idea de qué es el dinero especialmente, y si esa idea es negativa, el resultado es que usted aleja el dinero, pero no me voy a meter ahí todavía. Hablemos de una información que le estoy grabando yo a mi hijo. Entonces le digo, mi amor, el dinero es el resultado o la recompensa por servicios y productos prestados. A más productos y servicios, más dinero, más recompensa. ¿Ves? Entonces, si estás ayudándole a mucha gente, está siendo recompensado. Por lo tanto, el dinero no es malo, más bien es muy bueno y es la confirmación de que estás haciendo algo muy bien. Y también le he dicho 3 cosas. Para hacer dinero se necesitan los siguientes elementos. Primero que todo, tenés que ser muy bueno en lo que haces. Segundo, tenés que poder ayudarle a mucha gente. Tercero, tenés que ser difícilmente reemplazable. Y número 4, el dinero que se genera hay que invertirlo para que nos dé dividendos. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que he estado haciendo es un paradigma positivo sobre el dinero para que él nunca experimente carencia, porque para él es natural y esta es la forma en cómo se hace. Tal vez muchos no tuvimos esa educación. Yo mismo no la tuve. Luego de estudiarlo, pues es que estoy haciendo este ejemplo activo para mi hijo en este momento. Ok, entonces una persona que haya nacido en un hogar en donde ese paradigma sobre el dinero es fácil, proviene de todas las fuentes, yo ofrezco servicios y productos, entonces fácilmente hace dinero, y si lo pierde, rápido encontrará otra manera de cómo volver a generarlo, porque está en su ser, está en lo profundo, es una creencia de que el dinero es abundante y simplemente yo soy un vehículo de cómo generarlo. Y ahí es donde aflora a través de la mente subconsciente ideas, asociaciones y diferentes acciones para poder empezar a generarlo. Entonces, vamos de nuevo. Autoridad que mete información con intensidad en el subconsciente, y a través de la repetición de ese mensaje se forma el paradigma, y entonces yo actúo de cierta manera en donde estoy haciendo algo siempre que va en una línea de acciones consistentes y que genera un buen resultado. Por ejemplo, en esto que acabo de mencionar, generar dinero. ¿Ok? Pero ¿qué pasa en el caso de una persona que cree que el dinero no crece en los árboles? Tal vez recibió la información de su papá de que usted que creyó que nosotros somos ricos, no, eso es para otras personas, ¿verdad? Hay un contexto sobre el dinero importante en términos de autoridad, intensidad y repetición que hace que para la gente sea difícil tenerlo o generarlo. Entonces, esta persona simplemente no se asocia correctamente con el dinero, porque significa que uno es malo, o significa que uno está robándole a alguien, o que lo está obteniendo de maneras inadecuadas. Teniendo eso claro, entonces hablemos de qué pasa, por ejemplo, cuando una persona quiere cambiar, ya sea que quiere perder peso, pero internamente sigue con una autoimagen de que tiene sobrepeso o alguna otra cosa, porque así fue educada, o así le hicieron bullying, o por parte de la mamá o el papá le decían mi gordita, o se identificó como el gordito vacilón o la gordita vacilona de la clase, y su identidad era esa y sigue siendo esa a nivel subconsciente. La persona en el ejemplo del dinero entonces se gana la lotería. Y ya sabemos la estadística, después de los 5 años esa persona ya no tiene nada de dinero. ¿Por qué? Porque sufrió un cambio en los resultados sin que haya habido una transformación interna a nivel subconsciente de qué es el dinero, para qué sirve, cómo retenerlo y cómo multiplicarlo. ¿Ok? Entonces, claro, si la persona tiene un cambio externo,
ese cambio externo que no es consistente con quién es en lo profundo, hace que el dinero empiece a escaparse y al final termina sin dinero. ¿Okay? Y es la misma historia con la persona que empieza a bajar peso, ¿verdad? Motivada, viene con mucha fuerza, con todo el impulso y quiere efectivamente empezar a bajar peso y comienza a avanzar, pero ¿qué pasa? En el momento en que a nivel profundo subconsciente hay una creencia limitante, y ahorita voy a poner un par de ejemplos de cómo nos motivamos como seres humanos, esta persona empieza a bajar peso y se manda una señal desde los resultados hacia el subconsciente diciéndole, hey, esto no es consistente con quién yo soy. Entonces esto funciona como un mecanismo cibernético. Un mecanismo cibernético es un mecanismo de autogestión que controla una dirección. En este caso pensemos en un piloto que se monta en un avión y ese avión, el piloto programa en el piloto automático las coordenadas del lugar en donde quiere aterrizar. Y este piloto simplemente cansado, obviamente creo que no lo hacen y espero que no, pero este piloto cansado se duerme y él podría apostar que el avión termina colocándose en la coordenada exacta para ser asistido del avión en el aterrizaje. Es más, me imagino que algunos aviones ahora hasta aterrizan solos. Eso es un mecanismo cibernético. El avión mantuvo un curso recto todo el tiempo, ¿no? En algún momento fue desviado por alguna turbulencia, pero este sistema cibernético que equivale al subconsciente en nosotros detecta la desviación y vuelve a ubicar los flaps, las alas para que el avión se coloque en la dirección correcta para terminar aterrizando en donde se pusieron esas coordenadas originalmente. Y eso es lo que hace un mecanismo cibernético. Cuando hay desvíos, corrige para mantener siempre el curso seguro y llegar al destino trazado desde un inicio. Aquí es donde la fuerza del subconsciente es realmente lo que hace la gran diferencia, porque si una persona empieza a bajar peso, por ejemplo, pero se identifica como una persona con sobrepeso, y les voy a poner de hecho un ejemplo que se investigó, se tomó a personas que buscaban bajar peso, se les puso a tomar sus dimensiones poniendo una silla del lado derecho, otra silla del lado izquierdo de su cuerpo, para que la pusieran en contacto con el cuerpo y así tuvieran una dimensión clara de cómo era su cuerpo en ese momento. Las personas que, ¿verdad? Y se les hizo un seguimiento, perdieron peso y mantuvieron ese peso sin recuperarlo. Cuando se les hizo ejercicio el ejercicio al tiempo, ellos llegaron y ubicaron, sin ponerse entre las sillas, ellos llegaron y ubicaron las sillas en lo que creían que era su dimensión actual, esa dimensión en donde ahora ya no tenían el sobrepeso. El otro grupo, y ya les voy a explicar cuál fue la diferencia en los resultados, que es realmente revelador. El otro grupo, cuando ponía las dimensiones de su cuerpo en las sillas, no colocándose ellos, sino como adivinando, y mantenían las dimensiones de cuando tenían sobrepeso, aunque no tuvieran sobrepeso en este momento, ese grupo de personas eran los que volvían a recuperar el peso de vuelta. ¿Por qué? Porque a nivel subconsciente su percepción era que todavía eran gorditos, pero que habían bajado, pero que su identidad era que tenían sobrepeso. Mientras que los que hicieron las dimensiones del futuro, ¿verdad? En donde ya no tenían sobrepeso y las hicieron correctamente, era porque había habido un cambio de identidad interno y por lo tanto no volvieron a ganar el peso porque ya era quienes ellos eran. El punto más profundo acá es la identidad que nosotros adoptemos y eso tiene que ver con fuerza subconsciente. Es lo que va a determinar lo que esté reproduciéndose porque es en lo que nos enfocamos todos los días y a partir de ahí generamos los resultados por las acciones que estamos practicando diariamente. Ok, entonces, ¿qué pasa si una persona, como en el ejemplo de que se ganó la lotería, empieza a bajar peso? No cambia su identidad, sino que simplemente está trabajando a nivel externo en resultados sin haber cambiado la información del subconsciente. Esa persona literalmente va a volver a ganar el peso, porque en el momento en que empieza a bajar peso, el mecanismo cibernético, llamémoslo subconsciente, detecta que hay una pérdida de consistencia con quien realmente esta persona es. Esta persona es una persona que tiene sobrepeso, pero ahora está delgada
y se manda una señal diciendo esto no es consistente con quiénes somos. Entonces, por favor, obviamente no se lo dice de esa manera, simplemente es como que automáticamente empezamos a sabotearnos para volver a ser consistentes con quien realmente somos, porque la información a nivel subconsciente nunca se cambió. Y ahí es donde empieza a haber este desvío de que la persona empieza a ganar el peso y empieza a ganar el peso y empieza a ganar el peso hasta que vuelve a estar donde estaba antes y no se explica por qué. Y es porque no hubo un cambio profundo. Entonces voy a explicar las 3 formas en cómo uno puede hacer una modificación a nivel subconsciente para que el cambio externo sea secundario a un cambio primario que se da a nivel subconsciente. Y volvemos a los 3 ingredientes del principio: autoridad, intensidad y repetición. ¿Se acuerdan? Ok, ¿qué es autoridad? ¿Quién es la autoridad a partir de ahora? ¿Quién es el que va a tomar control de mi vida? Bueno, por supuesto, soy yo. Intensidad se refiere a hacer una asociación emocional. ¿Y cuál es la mejor forma de hacer esto? Es crear imágenes de exactamente el resultado como si ya lo hubiéramos alcanzado. Y no solo intelectualmente ubicarme ahí, sino, por ejemplo, si tiene que ver con un tema de verme en el espejo y hoy en día lo que me causa dolor es que no soporto verme en el espejo, pero mañana me encantaría verme en el espejo, entonces me ubico en ese resultado tal y como si yo hubiera estado ahí. También sirve, pero no es estrictamente necesario. Si he estado ahí en algún momento y quiero regresar, entonces tomar una foto de aquel momento e imaginarme como si estuviera ahí y los sentimientos que tendría en ese momento. Si nunca he estado ahí, entonces puedo usar modelos en imágenes en donde simplemente con algún programa le cambio la cara y veo a una persona como yo quiero verme y me veo ahí con mi cara cambiada y simplemente me emociono a nivel profundo de cómo sería estar ahí. Esa es la parte del segundo ingrediente, que es emoción, autoridad, intensidad y finalmente repetición. Y la repetición consiste en tomar 3 momentos por lo menos al día en donde yo estoy identificándome con aquello en lo que quiero convertirme. Tengo que hacer una pausa. No puedo estar bajo estrés, no puedo estar en el trabajo, no puedo estar, por ejemplo, comiendo. Es un espacio de tiempo en donde yo me dedico exclusivamente a trabajar mi imagen, a cerrar los ojos y a identificarme con los sentimientos como si ya estuviera en ese punto. Esa es la única forma que sabemos que podemos trabajar voluntariamente para reformar la información que está a nivel subconsciente. Y esta repetición, mencioné 3 veces por lo menos al día. La primera es fundamental, debe ser en la mañana. La otra fundamental es en la noche antes de quedarnos dormidos. El de la mañana es justo en el momento en que nos despertamos, cerramos los ojos, imaginamos precisamente ese escenario, interiorizamos la emoción con euforia como si estuviéramos ahí y el trabajo lo hemos hecho. Al final del día también antes de dormirnos, y les explico por qué estos 2 momentos son tan importantes. Tienen que ver con que hay una transición de consciente a inconsciente. En una venimos del inconsciente hacia el consciente cuando estamos despertándonos, en otra vamos del consciente hacia el inconsciente en el momento en que nos estamos durmiendo. Y esos 2 momentos son especialmente susceptibles a nivel cerebral para meter información y generar una realidad nueva en la que nos enfocamos. Y lo interesante de esto es que la evidencia muestra que nuestras células, a partir de la generación de estas emociones, producen la transformación. Va de esta manera. Yo me emociono, genero estas emociones. De hecho, esto está comprobado en un libro que se llama Molecules of Emotion de la doctora Candace Pert, en donde en la línea de emoción, y finalmente yo la estoy sintiendo, es porque se ha dado una liberación de moléculas que corresponden precisamente con esa emoción. Y esas emociones tienen receptores en todas las células de nuestro cuerpo. Todas, absolutamente todas las células tienen receptores. Entonces, si yo estoy con euforia y felicidad porque me proyecté al futuro y estoy viendo mi cuerpo como quiero verlo, aunque hoy no lo tenga, no me voy a enfocar en hoy. Ahí está el punto clave. Tengo que enfocarme al futuro, en cómo estaría yo viviendo si ya estuviera ahí. ¿Qué es lo que sucede? Esta producción de hormonas, de emociones, que son moléculas, se vienen a todas las células de nuestro cuerpo y en ese momento cambian la expresión de los genes para producir proteínas que empiezan a generar una línea ahora consistente con eso que yo estoy generando a nivel subconsciente. Primero, porque ese es el primer paso. El cuerpo sigue siempre
Pero la primera parte, la base, está siempre anclada en nuestra parte subconsciente. Y ahí es donde tenemos que trabajar primero. Repito, no importa si no estoy ahí. De hecho, esta es la clave. Si me emociono y me enojo con lo que hoy estoy viviendo, entonces simplemente estoy perpetuando un círculo vicioso en donde las emociones que estoy clavando a nivel subconsciente son negativas, y eso produce entonces, a través de toda esta línea transformacional de las células y la producción de proteínas, que yo esté consistente con que, por ejemplo, estoy estancado, y mi insistencia es esa: estoy estancado, estoy estancado, estoy estancado, me emociono negativamente, entonces mi cuerpo riega esta cantidad de emociones y las células empiezan a expresar que estoy estancado y literalmente dejamos de avanzar. Pero cuando hacemos esto de la manera correcta, entonces me emociono positivamente, lo siento a profundidad, y entre más empiece yo a sostener esa línea de emoción y pensamiento, porque van juntas, eso significa que tengo que detectarme en qué momento estoy yéndome por la línea vieja, por la línea usual, por la línea de la actualidad, para inmediatamente detectarlo, devolverme y cerrar el concepto y otra vez aterrizarlo en eso que pretendo alcanzar. En ese momento, entonces, yo empiezo a conquistar la parte profunda, porque el tema de repetición, entonces, habla de que entre más empiece yo a enfocarme en lo que quiero lograr, porque lo siento como si ya estuviera ahí, la equivalencia física empieza a ser cada vez más consistente. Esta es la base de la medicina mente-cuerpo y aplica para bajar peso o para cualquier situación de salud que tengamos. La repetición entonces habla de que también hay que pensar en esto en relación a cuántas veces más lo voy a hacer, la cantidad que pueda. Mencionaba 3 al principio para crear el hábito, pero usted se va a dar cuenta que conforme empieza a emocionarse con este elemento, se va haciendo más eufórica la situación, hasta el punto en donde empieza a dominar la mayoría del día, y ahí es donde presto usted empieza a ver una transformación literalmente, y la gente se lo va a decir: sos otra persona. Sí, porque primero tuvo que haber un cambio acá. Recordemos, si yo me enfoco en hacer un cambio externo sin haber trabajado la parte interna, el autosabotaje es lo que viene, porque el sistema de creencias subconsciente, el mecanismo cibernético, detecta la desviación, inmediatamente me mueve las alas en la analogía del avión hasta que me vuelve a ubicar en la línea consistente con quién yo soy. ¿Y quién soy yo? Aquello que tengo a nivel de paradigmas en lo profundo del subconsciente. Entonces tengo que empezar a cambiar esa realidad, y la forma, repito, autoridad, intensidad y repetición, y entre más veces al día lo empiece a hacer, todavía mejor. Ahora, entendiendo esto como base, porque esta es la base para entender por qué nos autosaboteamos, ya lo acabamos de descubrir, es el subconsciente informando: aquí hay información no consistente con quién soy, con la información que tengo, aunque sea negativa, está ahí, esa es la realidad, ¿verdad? Nosotros vemos el mundo no como es, sino como somos, y ahí es donde está el detalle. El ser humano se motiva para hacer un cambio en relación a 2 factores opuestos, pero igualmente motivadores. Número 1 es alejarse del dolor. Número 2, acercarse al placer. Entonces les voy a contar en términos de, no sé, nosotros tenemos programas que varían, no solo para bajar peso, sino también está un programa digestivo, otro hormonal, otro autoinmune, otro fit, que es para aumentar masa muscular y bajar grasa corporal, otro endurance, otro para mamás embarazadas o en periodo de lactancia, ¿verdad? Independientemente de cuál sea el objetivo, lo importante acá es que cuando una persona empieza a hacer un cambio, y este cambio viene enfocado en esta base de transición, primero subconsciente y después hacia la expresión física consciente, los 2 grandes motivadores, lo que nos van a hacer, repito, motivadores porque son emoción pura, es alejarnos del dolor y acercarnos al placer. Si yo encuentro un factor que hoy me duele lo suficiente hasta el punto en donde yo digo: hasta aquí, no aguanto más, no estoy dispuesto a seguir con esto, ahí tenemos a una persona motivada porque alcanzó un punto de dolor que usualmente asociamos con el concepto de que tocó fondo, ya no resistió más y listo, en este momento decidió cambiar. La otra motivación es acercarnos al placer, y acercarnos al placer es aquello que nosotros visualizamos y que nos haría cambiar nuestra realidad enormemente de manera positiva. Si identificamos una en esa línea, perfecto.
Y si identificamos las dos, es decir, un dolor profundo que tengo y algo que anhelo alcanzar, ahí tenemos a una persona casi invencible. Les voy a contar en dónde está la parte en donde sí puede ser vencible. Les voy a dar algunos ejemplos de por qué la gente empieza a bajar peso en el caso, pero les dije que hay otro montón de objetivos que la gente persigue, por lo menos con nosotros. Pero hablemos del tema de pérdida de peso. Alejarme del dolor. Alejarme del dolor tiene que ver con algunas de las siguientes situaciones. La persona no soporta verse frente al espejo, dice que se pone a llorar, se esconde detrás de las otras personas cuando salen en fotos o en fotos grupales o simplemente no quiere salir en fotos. Tiene ropa que está guardada y que no usa hace años. No puede comprarse la ropa que le gusta, solo la ropa que le queda. No le gusta tener relaciones sexuales con su pareja porque no se gusta a sí misma. Generalmente, la gran mayoría de lo que nosotros vemos son mujeres, y especialmente con este ejemplo. No por nada, simplemente es lo que ha pasado. Y no soportan tener relaciones sexuales porque está este tema de que no quieren que la pareja las vea desnudas porque no se gustan, ¿verdad? Entonces, cuando una persona llega a ese punto, tal vez no soporta la hinchazón abdominal, inflamación o pasa agotada todo el día y siente que ni siquiera tiene fortaleza para levantarse de la cama en la mañana, o tal vez está viviendo en un punto en donde levantarse de la cama requiere 5 minutos para empezar a aflojar el cuerpo porque está dolorido, ¿verdad? Esos dolores emocionales, físicos, emocionales o de cualquier índole son los que finalmente detonan que una persona quiera cambiar. El segundo factor es alcanzar el placer, y alcanzar el placer tiene que ver con anhelar algo. Entonces, recuerdo pacientes, uno que quería hacer la caminata de Compostela, que es una caminata en España larguísima, y esa era su gran motivación. Anhelaba hacerla, quería cumplir una promesa, y eso fue lo que le motivó a hacer un cambio. Personas que quieren vivir para poder estar presentes cuando sus hijos se gradúen y cuando se casen. Personas que tienen un objetivo de empezar a correr una maratón. 2 hermanos que querían mejorar sus tiempos en Ironman. Una persona que quiere tener suficiente energía para jugar con su hijo y practicar fútbol, ¿verdad? Entonces, encontrar esos puntos de motivación, acercarse al placer y alejarse del dolor son fundamentales porque permiten que la persona entonces empiece a moverse. Y aquí lo que queremos es vencer la inercia. El vencer la inercia es el primer punto, pero el segundo punto y más importante es que esa inercia no vuelva a aparecer y que podamos seguir avanzando. ¿Y en dónde es que aparece el problema? Atención, porque aquí está la clave de por qué se da el autosabotaje en relación a la información subconsciente. Cuando de manera subconsciente yo asocio que aquello que estoy haciendo para obtener placer es doloroso implícitamente, en ese momento me autosaboteo. Entonces vamos a hablar algunos ejemplos reales de pacientes para que ustedes entiendan y puedan identificarse si en algún momento han pasado por el autosabotaje. De pronto esto que tal vez no lo habían explorado puede ser el gran detonante que impidió que pudieran avanzar. Y es así de sencillo como los ejemplos que voy a dar. Entonces, vamos con ejemplos concretos. Una paciente no se arreglaba. Llegaba a las consultas y no se arreglaba desde el principio. De pronto empieza a arreglarse. Ella se empieza a maquillar y empieza a llegar más arreglada con ropa que la hacía verse más bonita. Y la nutricionista le pregunta, mira, qué interesante, te estás arreglando. Dice, sí, es que estoy recuperando mi confianza y me siento bien, ahora siento que tengo valor. De un momento a otro ella empieza a llegar desarreglada otra vez. En la conversación con la nutricionista, descubre que el esposo, al ver que ella estaba cambiando, tal vez por un tema profundo de él, de falta de confianza, se pone celoso, empieza a atacarla y a decirle que ella está bajando peso porque seguro está enamorada de alguien en el trabajo. Entonces, claro, ella quería cambiar, ella quería tener más energía, recuperar autoestima, y este es el placer, ¿verdad? Y en el momento en que el camino para llegar a su placer se ve interrumpido por un factor doloroso, ya sea subconsciente o un evento que se vuelve
detonante de dolor, en ese momento, sin pensarlo, el subconsciente la desvía, porque resulta que el subconsciente está diseñado para mantenernos con vida. Básicamente es el que maneja nuestro sistema nervioso autónomo, el que nos hace respirar, el que nos hace que la pupila se cierre o se abra, el que nos hace sudar si hace calor, el que nos pone la piel de gallina si hace frío, el que nos aumenta la frecuencia cardíaca cuando empezamos a correr, ¿verdad? Nada de esto tenemos que pensarlo, es automático, por eso se llama sistema nervioso autónomo, que es parte del subconsciente, y el subconsciente está diseñado para mantenernos vivos, es su prioridad número uno, la supervivencia. Bueno, ¿y qué pasa entonces cuando vamos avanzando hacia un camino que se supone que me va a llevar al placer, ¿verdad? Yo voy a lograr, no sé, volver a ponerme la ropa que tanto anhelo, o verme en el espejo y tener una sonrisa, ganar autoconfianza, o pararme frente a un escenario y que la gente sienta mi energía porque no me siento juzgado, ¿verdad? Cualquiera de esas cosas. Y yo lo estoy logrando y voy a través de un camino, pero en ese momento aparece una espina que empieza a punzarme. El subconsciente está diseñado para desviarnos de ese camino porque por ahí asustan y duele. Y no hay nada que hacer. El subconsciente es poderosísimo, recordemos, es el 97% de nuestra fortaleza profunda. Entonces, ella dejó de arreglarse y empezó a retroceder. Es un proceso. ¿Por qué? Porque para ella era más doloroso que placentero continuar con el programa. Hasta que, por supuesto, hicimos la intervención. Y todo esto hablo de que hemos detectado cuál es la intervención, porque parte muy profunda de lo que nosotros trabajamos es esta parte subconsciente que nunca se ve, nunca se trabaja, nunca se maneja cuando una persona quiere hacer una transformación. Pero recordemos, el 83.3% de los elementos son mentales cuando una persona quiere hacer un cambio. Otro ejemplo. Esta es una muchacha que es maestra de niñas en danza y estaba con bastante sobrepeso y ella quería convertirse en un ejemplo para ellas. También esposo celoso, y él trabajaba en casa cuando ella empezó a usar la ropa que tenía guardada desde hace tiempo. Ni siquiera es que se la empezó a comprar. La tenía guardada desde hace tiempo porque ahora le quedaba mejor. Él se ponía en la puerta de la casa y cuando ella venía saliendo la menospreciaba haciéndole este gesto. Y simplemente volvía a ver a otro lado. Entonces, se vuelve doloroso el proceso para ella y deja el proceso tirado hasta que rescatamos y empezamos otra vez a entrarle a la parte tan profunda mental que es esencial. Otro ejemplo, una paciente que me mandan a mí el reporte de que ella está postergando la cita. Nosotros vemos a los pacientes a cada 15 días y empieza a postergar la cita. Y ya llevaba un mes postergándole. Entonces hablo yo con ella y le pregunto, mira, ¿qué es lo que está pasando? Entonces ya conversando me dice, no, es que vieras que, no, o sea, no me dijo, no, es que vieras que tal cosa, sino que empecé yo a sacar la información y me dice, vea, yo tengo un trauma con la pesa, con la báscula, porque mi mamá, a mí y a mi hermana, de hecho esta historia la pongo acá en el libro de la ciencia de la pérdida de peso, que en realidad no es un libro para perder peso, es un libro de salud, pero la gente lo que quiere es perder peso. Me dice, vea, mi mamá a los 8 años y a mi hermana de 9 años nos pesaba todos los días, 3 veces al día, y si había un aumento de peso, venía castigo. Entonces esta mujer desarrolla un trauma, ¿verdad? Autoridad, mamá, intensidad, castigo si sube peso y repetición durante muchísimo tiempo. Entonces ella desarrolla un trauma en donde en el momento en que ve la báscula le detona ansiedad. Entonces nosotros lo detectamos porque ella empieza a desviarse, es decir, a postergar las citas porque no quería enfrentarse a ese aparato que no le va a hacer daño, a nadie le hace daño una báscula, pero en el caso de ella mentalmente sí. Y su motivación era ser la mejor mamá que pudiera ser para 3 niñas, ¿se imagina usted? Pero el trauma profundo a nivel subconsciente empezó a provocarle este sabotaje. Otra, una señora que tenía asociados conceptos, claro, nosotros hablamos de 10 claves biológicas, 10 áreas que todas son igualmente importantes, luz del sol, ahí están en los iconos, ciclos de sueño, cargas electromagnéticas, pensamiento, respiración, hidratación, ejercicio, termoterapia, manejo de estrés y finalmente alimentación. Bueno, esta señora, como la gran mayoría de la gente, tenía anclado el concepto de que para estar saludable y delgada necesitaba hacer ejercicio y comer bien. Entonces, cada vez que iniciaba un programa de alimentación, ella sabía que tenía que venir acompañado de ejercicio. ¿Cuál era el tema? Y ella ya se había saboteado 3 veces antes de llegar a nuestro programa. ¿Cuál era el tema con ella? Ella, madre soltera, trabajadora con 3 niñas.
Y en el momento en que ella inicia el programa de cambio de alimentación, como tiene el concepto subconsciente de que van juntos ejercicio y alimentación, ella empezó a interpretar, en el momento en que yo empiece tengo que empezar con gimnasio, pero cuando el único momento que puedo ir al gimnasio es apenas salgo del trabajo. Pero salir del trabajo a ir al gimnasio 1 hora significa que le voy a dar 1 hora menos de calidad de vida a mis hijas. Entonces no puedo ir al gimnasio, por lo tanto no puedo hacer el programa de alimentación porque van juntas y ¡pum! Programa tirado. Cuando le cambiamos el significado a ella, no, es que el hecho de que usted pueda ir al gimnasio 1 hora 3 veces a la semana, significa que usted va a ser una mamá más fuerte, más inspiradora y una mejor modelo para sus hijas. Y en el momento en que cambia el significado y deja de ser doloroso y se vuelve placentero, entonces automáticamente ella empieza a cambiar. Este fue un otro de 27 años, un muchacho que empieza a perder peso, tercera vez que perdía peso, pero volvía a ganarlo. ¿Y qué pasa? Había tenido una ruptura emocional de pareja fuertísima, en donde su asociación, recordemos, autoridad, intensidad y repetición, puede ser un solo evento de intensidad emocional el que detone una carga subconsciente. Las personas que son mordidas por un perro y le continúan teniendo miedo a los perros por el resto de la vida. Bueno, en el caso de él, no fue que lo mordió un perro, pero sí tuvo una ruptura emocional muy, muy dolorosa, en donde subconscientemente él generó el concepto: relaciones significan dolor. Relaciones significan dolor. Relación emocional significa que yo voy a sufrir. Entonces empieza a perder peso, palabras suyas. Él interpreta que cuando empieza a perder peso se empieza a volver más atractivo y la posibilidad de tener pareja aumenta. Entonces, ¡pum!, se autosabotea porque tener pareja significa que va a sufrir de dolor y ¡pum!, deja listo y tirado el programa porque su mente está diseñada para protegerlo, y si el camino por el que va, empezar a bajar peso, recuperar salud y todo lo que él quería, se choca de alguna manera con interferencia, con algo que es doloroso, el subconsciente simplemente lo desvía. Entonces hay una infinidad, y como personas existen personas que con casos profundos que no tienen la menor idea qué es lo que está provocando. Les cuento otro. Esta era una paciente muy exitosa económicamente y ella decía: vea, mi identidad es la ropa que yo compro. Yo compro la ropa de la mejor marca y las marcas más caras, y su closet estaba lleno de prendas carísimas, pero ella era talla 16 y empieza a perder peso y ella lo sabe. A nivel subconsciente se vuelve doloroso que en el momento en que empiece a bajar peso, no va a volver a usar esa ropa y probablemente la va a tener que regalar, pero es su identidad, es en lo que ella ha invertido millones y millones y millones para tenerlo ahí como parte de quién es ella. Y por supuesto que el subconsciente detecta: si seguimos por este camino va a ser doloroso porque vamos a tener que botar todo esto, que es una fortuna, y entonces ¡pum!, autosabotaje. ¿Verdad? Y entonces se vuelve un tema de que en el momento, y para cerrar el concepto, en el momento siempre que haya autosabotaje debemos hacer una pausa, interiorizar y decir: ok, ¿a qué estoy asociando yo esto? ¿A qué lo estoy asociando? Porque no es algo positivo, es algo negativo. Descubrirlo y empezar a reprogramarlo. Existen una infinidad de técnicas para hacer esa reprogramación subconsciente. Entre ellas estoy hablando de autoridad, intensidad y repetición, en donde usted se imagina en el escenario final, empieza a través de su propia decisión, 3 momentos por lo menos al día, en donde se emociona y crea su imagen y se ve ya como lo hubiera logrado, y de manera repetitiva, insistente, se vuelve una práctica casi que obsesiva. Eventualmente usted va a lograr sustituir y eliminar esa información subconsciente que le está haciendo daño, pero siempre vale la pena entender el proceso y saber por qué es que nos pasa, para que usted pueda adelantarse y saber: si en este momento yo me estoy autosaboteando, necesariamente es porque estoy asociando más dolor que placer al proceso. Detecte en dónde está ese dolor, transfórmelo, cámbiale el significado a eso que le produce placer y lo que le va a conseguir o lo que va a conseguir con ello, y aquello que hoy usted detecta que es el dolor profundo que está experimentando por pasar por ahí, nada más interprete de manera consciente: esto no tiene sentido y ya detecté por qué es, y conviértase entonces en una persona que literalmente empieza a controlar el destino de su propia vida. Bueno, hasta acá este episodio. Si esta información le parece valiosa, vamos a seguir produciendo información muy valiosa
¿verdad? De experiencias de nuestros pacientes, que es la riqueza más profunda que tenemos, porque no es un tema solo de teoría, sino la teoría científica aplicada a la realidad y ver nosotros la riqueza de experiencias para poder compartirlas con ustedes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Kilosophy, Kilosophy, en YouTube, estamos en Instagram, estamos en TikTok y estamos en Facebook. Y por supuesto, como le decía, si este tipo de información que estoy compartiendo cree que le hace clic a usted y puede hacerle clic a alguien que usted conoce, sería buenísimo si lo puede compartir para que se inscriban en el canal y también le den a la campanita y reciban entonces cada vez que estamos liberando un nuevo episodio de Bienestar al Descubierto, pues esta información que estoy seguro que les va a ayudar. Nos vemos en el próximo episodio.